Muy buenas noches, queridos televidentes de los medios electrónicos y virtuales. Tenemos hoy por la noche, en este frío mes de noviembre del 2012, una entrevista especial en un programa especial para una fecha que va a ser seguramente un antes y un después en la justicia guatemalteca. Estamos haciendo un programa en preparación al 20 de noviembre, que es el lanzamiento del libro El caso Yamatei, Relato de una injusticia, que ha sido escrito por el doctor Alejandro Yamatei, una de las muestras, creería yo, más sensibles del alto costo que en Guatemala representa cumplir con el deber y tratar de hacer valer la justicia y un trabajo honrado y digno dentro de instituciones que están casi al 100% tomadas por la corrupción. Hemos tenido la oportunidad de leer el libro completo y nos ha parecido inclusive lo que podría ser una excelente herramienta para pues estudiantes de primer año de Derecho, porque verdaderamente si uno no tiene sensibilidad hacia los temas de la justicia, hacia los temas del Estado de Derecho y hacia lo que pasa en una república como la nuestra, a la cual queremos tanto, cuando ya no hay derecho y cuando las instituciones de justicia se empiezan a prostituir, lo que sucede es lamentablemente un relato que podría parecer dantesco, que podría parecer una película de horror, pero que lamentablemente es la realidad del sistema penitenciario guatemalteco y los costos de querer revertir una cultura de corrupción que, como muy bien relata el libro, datan desde 1996. Nosotros, como periodistas de opinión, desde su incepción, desde que antes que se llamara CICIG, que se llamaba CICIAX, en el nefasto gobierno de Alfonso Portillo y el canciller Edgar Gutiérrez, nos opusimos con argumentos jurídicos precisamente porque se violaba en la CICIAX mucho más groseramente y en la CICIG también los principios jurídicos fundamentales del Estado de Derecho, que son la igualdad de las partes ante la ley, la comunidad de la prueba, los principios procesales de preclusión. Se violaba también la soberanía del Estado de Guatemala. Se estaba haciendo un vil experimento con la justicia guatemalteca y lo más lamentable es que fue el propio Estado de Guatemala y políticos corruptos los que pidieron que se conformara esta comisión. La comisión, por supuesto, si uno lee el texto del acuerdo, parece poesía. Dice que viene para combatir los temas de corrupción, que viene para combatir los temas de impunidad, viene para combatir los cuerpos paralelos, pero lamentablemente esta comisión se ha vuelto casi en una Gestapo o en una policía política, que lo único que le hace falta para ser exactamente igual que las policías políticas corruptas del pasado es secuestrar o matar directamente personas. Todo lo demás, la intimidación, la violencia, la presión política, el querer utilizar la fuerza de la diplomacia o del derecho internacional para sus aviesas intenciones, todo lo demás está siendo utilizado. Y por supuesto no debo ser yo, sino creo que lo mejor es que precisamente el autor, pero más que el autor, el protagonista de esta historia, que es el doctor Alejandro Yamatei, sea el que nos pueda relatar no solo lo que vivió dentro de ese esfuerzo tan grande que él en lo personal hizo, arriesgando su propia vida y la vida de su familia para reformar el sistema de justicia guatemalteco, sino que también nos cuente precisamente lo que significa una injusticia en el sistema procesal guatemalteco. Así es que pasamos con Alejandro Yamatei, un querido amigo de este programa y de este su conductor, pero también creo yo un hombre que después de leer tu libro, Alejandro, has dejado mucho en la línea por Guatemala, has tenido que pagar un costo personal y familiar muy alto. Obviamente nosotros somos los primeros en reconocerlo, conocemos de tu trayectoria, conocemos de tu valentía, pero qué mejor que tú para contarnos de qué se trata el libro y por qué escoges escribirlo en esta época, Alejandro. Pues muchas gracias, Giovanni. La verdad es que el libro nace en la cárcel, sí. En un encierro que nunca debía haber sido, pero que se dio. Y nació con la idea de, conforme fuimos logrando que avanzara el proceso, un proceso que fue cerrado al principio, en donde incluso nos vedaron el derecho a la legítima defensa, a la presunción de inocencia, todos esos principios básicos y fundamentales, sí, consagrados incluso en los propios acuerdos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, de donde, que es las Naciones Unidas, uno de los padres del engendro que se llama CICIG. Principiamos a tomar notas para defendernos
cosa que logramos hacer y demostrar la inocencia en un sobreseimiento que hasta la fecha sigue siendo bombardeado y ahora por causa del libro más bombardeado aún, con intimidaciones de todos los niveles a funcionarios del organismo judicial con el propósito de que miren cómo hacen para revertir un fallo a consecuencia del libro que escribí, en donde se pone en evidencia toda esa manipulación. Tú lo decías muy bien, estamos ante una policía política, sí. Pero yo me voy un poquito más allá. Aquí en Guatemala tenemos recuerdos de lo que es la judicial, quienes tenemos la mala suerte de haber nacido en los años 50, 60, sí. 70 todavía, podemos pensar en la policía, en la famosa judicial de Guatemala. ¿Cómo no? La diferencia entre la judicial y la CICIG es que la CICIG no pone capucha de mesa, sí. Pero utiliza cualquier medio de presión y de tortura psicológica y todo lo que se les ocurra con el propósito de probar sus teorías, porque ni siquiera con pruebas científicas poder armar un caso. Salimos de la prisión, yo principié a escribir el libro hace 11 meses. Fue duro desde el punto de vista personal volver a oír todo el juicio, transcribir todas las audiencias, hacer un proceso de investigación para lograr obtener todavía una mayor información de la que teníamos en ese entonces, que pues, en ese entonces limitados, estando en la cárcel no se podía. Logramos encontrar cualquier cantidad de evidencia que ponía de manifiesto esa manipulación terrible que le están haciendo. Yo no creo que para tratar de comprobar una teoría se tenga que apelar a falsear pruebas, a manipular evidencias e incluso a llegar a intimidar a los que pudieran resultar ser, en último caso, los responsables del hecho, pero que los protegen contra el de políticamente dañar a alguien más. El relato de una injusticia, el caso de Yamatei, como lo nombraron, lleva un objetivo fundamental. No es hacer víctima a Alejandro Yamatei. O sea, el libro, y a ti te consta porque ya lo leíste, en ningún momento pone a Alejandro Yamatei como pobrecito, la víctima, sí. Sino que al final es la reflexión de lo que le pasó a Alejandro Yamatei, le puede pasar a un periodista, a un carpintero, a un obrero, a un médico, a un ingeniero, a cualquiera le puede pasar. Que no es la justicia como la están manipulando, la justicia penal, que es al final debería de ser esa balanza fiel para lograr mantener una paz social, no es ese tipo de justicia el que buscamos. Como tú bien lo dices, la CICIG, el mandato lírico totalmente, buenísimo lo que dice en el papel, a los hechos totalmente contrario. Nos encontramos cuando lo leí en la cárcel, el mandato de la CICIG, que ni siquiera están sujetos a la Constitución de la República, o sea, ellos son superiores a la Constitución, pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran, y venían a fortalecer los procesos de investigación. Hoy vemos una codependencia dañina del Ministerio Público que ha sido totalmente debilitado, está supeditado a la CICIG, no a la CICIG como querellante adhesivo, sino que realmente son los patrones, los dueños del Ministerio Público. Y para mí, después de todo esto, y en el libro lo cuento, en la última de las 5 resoluciones que lleva la Corte de Constitucionalidad, le recuerda a la CICIG que su papel en Guatemala es de querellante adhesivo, no de ente persecutor. Y le recuerda que está violando su propio mandato. O sea, la Corte de Constitucionalidad le dice, mire, usted para sus casos está haciendo lo que no tiene que hacer. Yo sí creo que este libro no pretende ser una joya literaria, aunque a la gente que lo ha leído le ha gustado, sino que pretende sí ser abrirnos los ojos, un despertar, para que logremos la tan ansiada transformación, a que logremos vivir en un estado de derecho, un auténtico estado de derecho en donde todos tengamos que respetar. Estimados televidentes, estamos en compañía del doctor Alejandro Yamatei en este primer bloque. En el siguiente bloque continuamos con la entrevista, ahora con el doctor Gustavo de León, que también tiene preguntas importantes para hacerle al doctor Alejandro Yamatei en esta presentación
de su libro El caso Yamatei, Relato de una injusticia, un libro que no solo está documentado, sino que al final tiene una serie de anexos donde están las pruebas documentales para justificar cada una de las afirmaciones que se hace durante el libro. Creo que ese es uno de los valores más importantes del escrito. Pero vamos entonces a hacer esta pausa y ya regresamos en el siguiente bloque.